Bien, jóvenes, ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión grabada, digamos, en el contexto de la Semana de Consolidación del Aprendizaje, particularmente siguiendo las instrucciones que nos han dado los directores de carrera en atención a no revisar nuevos contenidos, pero sí colaborar con la academia, digamos, con el aprendizaje de ustedes durante esta semana y realizar una serie de actividades en torno a la revisión de aquellas materias que más les han dificultado aprender, retroalimentación de las evaluaciones y, por cierto, también aclaración de algunas inquietudes que hayan surgido durante este semestre y que aún no hayan tenido posibilidades de aclarar. Bien, entonces en ese sentido les he subido a la plataforma dos instrumentos. Uno que es una pauta que construyó el profesor Arroyo antes de tener este lamentable percance en su salud y que hizo llegar a las autoridades de la escuela, ¿verdad? Quienes me lo compartieron. Y ese documento ha sido incorporado a la plataforma para que ustedes tengan acceso a él. Pierdan cuidado porque es un documento que ustedes, si lo cotejan con su prueba, van a decir, profe, no es el mismo, pero es una pauta de evaluación general que se hizo para los dos cursos. Dicho eso, entonces, ustedes van a constatar de que tiene 20 preguntas de alternativas, cuando en realidad ustedes solamente contestaron 12. Y va a tener 3 o más preguntas de desarrollo, o 3 me parece, y ustedes contestaron 2, ¿ya? Entonces, para que digan, no, esta no es la pauta que me corresponde, porque ustedes tienen que buscar de esa pauta y ese documento yo no lo he tocado, simplemente lo transformé en PDF para poder subirlo a la plataforma. Y entonces tienen que ustedes buscar las preguntas correspondientes a su prueba para cotejar, digamos, las respuestas correctas que en la pauta están destacadas en color amarillo. Y lamentablemente me acaba de llegar un anuncio por la plataforma de que se trató en virtud de la debilidad del internet, perdió la imagen. Voy a intentar conectarme de nuevo. Bien, pero sí, así es. Subí la pauta de evaluación y subí las, las notas y subí las pautas correspondientes. ¿Dónde está qué? Los certámenes los tengo digitalmente, digamos. Subí las notas, subí una pauta de corrección y subí este documento que ustedes están viendo en la pantalla denominado escala de notas, en donde para máxima transparencia de ustedes, en virtud de que cada selección múltiple tiene un valor de 1 punto, cada respuesta correcta, más las 2 preguntas de desarrollo que ustedes debían contestar, cada una de ellas valía 5 y cuya extensión no debía ser más allá de 10 líneas. La prueba finalmente se ha conformado por un total de 22 puntos, tal como ven ahí, 22 puntos. Con 22 puntos ustedes obtienen una calificación 7, con 0 puntos obtienen una calificación 2, es decir, solamente con constatar su nombre en la prueba obtenían una calificación 2. A propósito del nivel de exigencia de la evaluación, que es el 60%, que es básicamente lo que le exigen en el colegio, para poder obtener una calificación 4, con 13 puntos era el puntaje de corte y ustedes obtenían una calificación 4.0. ¿Bien? Entonces, los invito a que ustedes busquen sus evaluaciones con el fin de cotejar, digamos, aquello que va a estar consignado en la pauta que ahora les voy a compartir a través de la pantalla. ¿Bien? Y para la inquietud que a lo mejor tuviera Javiera, no hice retroalimentación 1 a 1, toda vez que ustedes son más de 60 alumnos y asumí todos los cursos del profesor
y todos necesitaban pronta corrección. Entonces, hice la corrección de manera digital, digamos, con una hoja, dictando y asignándole puntaje a las preguntas de desarrollo, pero por eso tenemos esta instancia de retroalimentación eh, para exhibirles la pregunta y para contarles básicamente aquellos errores que evidencié luego de la corrección. Bien, entonces, jóvenes, en la medida que vayamos avanzando, ustedes les pido, por favor, si tienen algunas dudas, me las hagan saber. Es decir, profe, mire, no entendí esto, por qué esta y no esta es la pregunta, o sea, la respuesta correcta a la pregunta, etcétera? Ya que yo no tengo inconvenientes en ir resolviendo las inquietudes. ¿Bien? Primero, entonces, vamos a hacer la retroalimentación con las preguntas alternativas que dicen la siguiente. La primera dice: el Estado está al servicio de la persona humana. Esta expresión se refiere al siguiente principio. A, la respuesta era, la correcta era la respuesta A, que dice el del Estado como instrumento para lograr el bien común. No era el principio de subsidiariedad, toda vez que, como ustedes saben, ese corresponde al artículo 1, inciso tercero. Javiera, ¿usted no tiene el certamen suyo, el que usted envió? Javiera Fuente Alba, ¿usted no tiene el archivo que envió? A eso me refiero, que usted busque en el lugar en donde lo tenga guardado. Ya, a eso me refería, porque yo los tengo y vi sus correcciones, pero tengo la capacidad de corregir uno a uno. Entonces, por eso hice retroalimentación. Y la retroalimentación lo voy a hacer general. Para eso estoy exhibiendo la corrección. Entonces, la indicación es que ustedes buscaran su archivo, el cual ustedes enviaron, y cotejaran. Y para todos aquellos que están acá y para aquellos que van a ver este video de manera asincrónica, sepan que las notas ya fueron incorporadas en la plataforma para que ustedes puedan ver la nota que obtuvieron, ¿ya? Bien, entonces lo que decimos es el principio de subsidiariedad, que es uno de los que hubo algunos errores ahí, no corresponde toda vez que este se encuentra consagrado en el artículo 1, inciso tercero de la Constitución. Lo que hace es básicamente reconocer, digamos, los grupos intermedios, ¿verdad? Y cómo interactúa el Estado respecto de los grupos intermedios para la promoción y la obtención del bien común, ¿verdad? En cambio, este, que es el inciso cuarto, dice realmente cuál es la relación que existe entre el Estado y la persona. Y en ese sentido deriva de aquello que, por ejemplo, la corriente y un naturalista que tiene nuestra Constitución, en el sentido de considerar que la persona es anterior al Estado y el Estado simplemente viene a reconocer esos hechos, ¿verdad? Principalmente por aquello, porque lo que señala es que se encuentra al servicio de la persona, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, a propósito de la vista, decimos que las personas son un fin en sí mismo y jamás el Estado va a poder considerar que son un medio para la obtención de un fin. Bien, la pregunta número 2 dice: la soberanía del Estado es una sola y se ejerce principalmente por el pueblo a través de... la respuesta correcta, parece que de manera unánime, digamos, todos tuvieron esto correcto, es el plebiscito y las elecciones periódicas. Y aquí efectivamente recordar que a propósito de lo que dice el artículo 5, inciso primero de la Constitución, efectivamente hace mención o hace alusión a la forma de ejercer soberanía desde el punto de vista directo o indirecto por parte del pueblo. Y efectivamente lo enuncia así, en esas palabras: el plebiscito y elecciones periódicas van a ser la forma directa a través de la cual el pueblo va a poder ejercer la soberanía. Y de manera indirecta
lo hace a través de las autoridades que la Constitución establece. Bien, bueno, pero sigan la lámina y puedan cotejarlo con su prueba, como les digo. El principio de subsidiariedad del Estado está relacionado con las siguientes garantías constitucionales y en ese caso la respuesta correcta era la letra D, es decir, está precisamente vinculado con el artículo 1, inciso tercero, lo que decíamos recientemente, y también con el artículo 19 y 21 en términos de posibilitar, digamos, la libertad de realizar actividades económicas con ciertas limitaciones que hemos venido revisando a lo largo de cuando nosotros retomamos el curso, digamos, a mi cargo. Entonces, la respuesta correcta era la D. Jóvenes, si hay alguna inquietud, por favor díganmelo, me lo hacen saber o por el micrófono o por el chat y yo no tengo inconvenientes en ir corrigiendo, ¿ya? O ir aclarando inquietudes. Luego, la pregunta número 4 decía, en el ordenamiento jurídico chileno, la soberanía está limitada por el artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política de la República en relación a. Y aquí me llamó la atención, digamos, porque algunos decían todas las anteriores, pero igual lo planteaban de esa forma. Pero básicamente la respuesta más correcta a esta pregunta es la letra C, en el sentido de que en realidad tratándose de lo que dice particularmente el artículo 5, inciso segundo, dice relación con los derechos que emanan de la naturaleza humana, ¿verdad? Y ahí le impone una obligación al Estado de que es deber del Estado y sus órganos respetar y promover tales derechos, así también como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. De alguna forma también les dice, mire, no solamente aquellos tratados, aquellos derechos que la propia Constitución reconoce de la persona humana y que se encuentran consagrados en la propia Constitución desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, sino que también respeta los tratados internacionales. Entonces ahí evidentemente son aquellos relativos a los derechos humanos en términos generales, ¿verdad? Porque básicamente los derechos de carácter políticos, económicos, culturales, evidentemente también derivan de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, básicamente es la respuesta correcta la C. Luego, no, esto no estaba en el... Luego estaba la nulidad de derecho público, ¿verdad? Admite las siguientes características. Y acá debo detenerme unos minutos, porque la respuesta correcta, según la pauta de corrección que dejó el profesor, es ninguna de las anteriores. Sin embargo, y a diferencia de los cursos en los cuales la mayoría contestaba ninguna de las anteriores, me llamó la atención que aquí habían muchos estudiantes que decían que debía ser declarada por el tribunal. La verdad es que yo tengo conocimiento cierto, digamos, de cómo lo realizaron ustedes con el profesor Arroyo. Pero el tema de la nulidad de derecho público es un tema que en su oportunidad fue ampliamente discutido en la doctrina. Bien. En atención a que había algunos que decían, seguían la corriente de Eduardo Soto Claus, en el sentido que básicamente ustedes saben que la nulidad de derecho público se menciona simplemente como una sanción desde el punto de vista del derecho público, ¿verdad? Dice, todo acto en contravención de esta norma será nulo. Y la nulidad que ustedes después en la pregunta de desarrollo la denominaban, comillas, a secas, y que varios lo decían, si es que yo asumo que esas son palabras del profesor, básicamente es una construcción doctrinaria. Y la corriente que la creó es el profesor constitucionalista, administrativista Eduardo Soto Claus, que él fue, básicamente dijo, bueno, si el constituyente ha establecido esta sanción en términos del derecho público como nulidad, hemos de entender de que es una nulidad distinta a la que se reconoce en materia civil, que no admite división o clasificación
en términos de si es absoluta o relativa, así es que mucho menos va a ser a considerarse inexistencia. Y además, este autor decía, bueno, además tenemos que reconocer que el vicio del cual adolece ese acto que ha nacido en la vida del derecho con un vicio insanable, que la acción va a ser imprescriptible, que se puede seguir de acción o de excepción, ¿verdad? Y además una característica muy especial, que es la que básicamente ha generado esta discusión doctrinaria, que es que opera ipso, ¿verdad? De pleno derecho, como decía. Entonces, hay parte de la doctrina que ha dicho que no hay declaración del tribunal para evidenciar el acto nulo, ¿verdad? En consecuencia, esa parte de la doctrina es al parecer la que el profesor, en atención a la respuesta que dio o a la respuesta correcta que dio en su pauta de corrección. Ya le dejó a las autoridades de la universidad. Desde la otra vereda de la doctrina, tenemos que decir que es básicamente la que yo que básicamente el acto implica que el requerimiento de la necesidad y iure signifique que el acto, por ese solo hecho de nacer a la vida del derecho público con un vicio, va a significar que es nulo facto, por así decirlo, de pleno derecho, inmediatamente. Porque básicamente desestabiliza la seguridad y la certeza jurídica propia del derecho. Imagínense un acto de la vida del derecho público que es dictado por una autoridad y que adolece de un vicio y afecta como particular. Yo digo, pero yo soy público, entendí mucho, pero la universidad, entonces, para mí, como tiene un vicio y como opera el futuro, es acto para mí solo. Entonces, yo no acato plasmada en ese acto administrativo, resolución administrativa, cualquier acto de carácter administrativo. Yo les formulo la siguiente pregunta, que a lo mejor ustedes no van a querer actuar, no me van a querer responder, que está bien porque están en esta semana de consolidación de aprendizaje, pero ustedes esperan que basta con que yo constate que el acto adolece de una vicio de nulidad para que sea nulo y que opere ipso iure. ¿Ustedes creen eso? En realidad es bastante complejo que yo vaya a cualquier repartición pública que diga, mire, esta resolución, señor alcalde, señor funcionario, esta resolución que me ha pedido infundadamente, por ejemplo, regularizar mi propiedad de raíz en esta municipalidad, adolece de un vicio de derecho público y en consecuencia yo no voy a hacer caso y voy a construir los 5 pisos que quiero construir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este acto adolece de una nulidad, entonces nulo en pleno derecho, en consecuencia voy a hacer lo que a mí se me pasa. Y a mí su resolución no me va a hacer ningún efecto porque la nulidad opera en pleno derecho. Entonces, parece a lo menos, digamos, poco serio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, donde yo estoy en la idea de que la doctrina que cree que el acto que nace a la vida del derecho público con un vicio de nulidad debe ser declarada por un tribunal. ¿Ya? Ahora bien, ustedes me van a decir, profe, porque ya me lo dijeron, profe, ¿por qué no pone la correcta? No puedo, porque la escuela me dijo, usted enséñase a la pauta de corrección. En otro curso, que es el paralelo, me mandaron un extracto de lo que había dicho el profesor, que en realidad la punta está tomada en el mismo sentido. Es decir, opera y libre, pero en realidad por seguridad pública debiese ser declarada. Pero no hay una determinación clara. Y es lo que ocurre en la doctrina. Aún no hay nada claro. Bueno, hay una tendencia mayoritaria, que es que debe ser declarada, ¿verdad? La parte a la que yo adhiero, a la doctrina que yo adhiero. Pero básicamente en derecho ustedes saben que la jurisprudencia puede cambiar. Así que eso. Pero, momento, como esta es
una materia controvertida, me comprometo a no evaluarla. No le voy a hacer ninguna otra pregunta que diga relación con nulidad de derecho público. ¿Bien? Precisamente por la complejidad que tiene esto de que aún no se encuentra definido. Ahora, me llama aún más la atención que estudiantes que pusieron que la alternativa correcta era ninguna de las anteriores, es decir, que no requería declaración judicial, luego la respuesta de desarrollo efectivamente dicen que sin perjuicio de que opera de inmediato, siempre se insta a recurrir a un tribunal civil para que la declare. Entonces, bueno, requiere una declaración judicial. Entonces, a mí me parece que es una materia que no ha quedado completamente clara, precisamente por la complejidad de posturas que ha tenido la doctrina en este sentido. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto de esta materia? De lo que acabo de explicar, principalmente por la nulidad de derecho público. ¿Algún reparo, algún reproche que quieran hacer? Jóvenes. ¿Por qué es tan complejo declararla? Bueno, por varios motivos. Desde el punto de vista procedimental, si me preguntan, Catalina, me parece que el procedimiento, a ver, primero, como básicamente nunca se crearon los tribunales de lo contencioso administrativo, finalmente todas estas materias deben ser conocidas por un juez de letras en lo civil, ¿ya? Y en ese procedimiento, entonces, es donde está complejo porque se alarga, porque básicamente, voy a inventarles un caso, un carabinero que ha sido dado de baja injustamente, cuyo acto de baja institucional, por ejemplo, adolece de algún vicio, el funcionario no es competente o no se encuentra investido previamente, eso hay que acreditarlo en un tribunal, ¿verdad? Y el único procedimiento dable es un juicio de mayor cuantía, ¿verdad? Un juicio ordinario de mayor cuantía. Yo no sé si ustedes han visto procesos o han avanzado algo en procesal, pero básicamente un juicio de esa naturaleza, que además ha sido emitido por un acto de una agencia de la administración, ¿verdad? Un órgano de la administración del Estado, es defendido además por el Consejo de Defensa del Estado. Es decir, ya tenemos artillería pesada en cuanto a la protección de este acto administrativo que puede haber nacido con vicio en el procedimiento. Entonces, por un lado, entonces, está el tema procesal, en términos de tiempo, es decir, un juicio ordinario de mayor cuantía puede significar años, ¿verdad?, tramitándose en el tribunal, mientras no haya una reforma procesal civil que tiene la oralidad como han hecho los tribunales laborales, los de familia, los penales, etcétera. Segundo, porque además, insisto, la litigación es con el Consejo de Defensa del Estado, que finalmente representa al Estado y a la administración en temas de tribunales, en juicios. Y además, básicamente, por el interés o el impacto que puede significar una declaración de nulidad, o una declaración, así como de mera constatación de nulidad, porque eso puede tener significancias, puede tener impacto en la vida jurídica, no solamente de una persona, depende del acto administrativo del cual se trate. Digamos, imaginen una declaración o un acto administrativo que impacte a gran parte de la comunidad y que adolezca de un vicio, ¿verdad? Estoy inventando en el contexto de la pandemia, por ejemplo. Fíjese que se declaró por parte de los municipios ordenanzas municipales que adolecen de un vicio de nulidad, pero que puede significar incluso la privación o la restricción de derechos fundamentales de la persona. Obviamente ese acto es nulo, ¿verdad? Y va a afectar a la vida de las personas, no solamente de una, sino que de un grupo importante de habitantes de la nación.
No sé si me explico, digamos. O sea, es bastante más complejo eh, decir, mire, opera ipso facto, pero también es complejo decir hay que declararlo, digamos, porque eso va a significar tiempo y tiempo relevante para todos los efectos procesales, ¿verdad? Y también jurídicos. Si es que eso. Ya, si tienen dudas en el desarrollo, eh, a ver, es que acabo de botar los papelitos con los que revisé, pero yo le fui asignando puntaje de acuerdo a lo que contestaron. Déjenme llegar ahí, Javiera, y le doy una idea de qué es lo que debían decir las respuestas, ¿ya? Y ahí usted puede cotejar con su evaluación. Ya, si no hay más dudas respecto de la nulidad de derecho público, sigo entonces con las respuestas. Las respuestas correctas de acuerdo a la pauta de corrección construida por el profesor Arroyo. El número 8 dice el principio de subsidiariedad consiste en, y la respuesta correcta es ninguna de las anteriores, ¿verdad? Todas las alternativas que se constatan ahí no aspiran o no responden precisamente al principio de subsidiariedad. Luego, decía, de acuerdo con la Constitución Política de la República, el Estado de Derecho consiste en, y la respuesta correcta era un respeto irrestricto por los principios de supremacía constitucional y de legalidad. Luego, la siguiente pregunta decía, el siguiente enunciado, comillas, es por esencia contrario a los derechos humanos, corresponde a la letra C, al terrorismo en cualquiera de sus formas. Eso está expresamente consagrado en el artículo 9 de la Constitución. La siguiente pregunta de la prueba decía lo siguiente, la administración desconcentrada corresponde a, y la respuesta correcta era la letra C, es decir, a una variante de la administración centralizada. Luego, la siguiente pregunta decía, según el artículo 5, el poder es, y ahí dentro de las alternativas, porque habían alternativas que aspiraban a definirlo y otras alternativas que aspiraban a establecer cómo se ejercía o quién lo ejercía, la respuesta correcta era la letra B, ¿verdad? Ejercido por la ciudadanía, en atención particularmente a esta diferencia que ustedes estudiaron sobre que la soberanía reside esencialmente en la nación y entonces ahí cuál va a ser la connotación, la definición de nación, y luego teniendo en cuenta, teniendo en consideración que la población es el conjunto de habitantes de un lugar determinado, digamos, que tienen derechos civiles. Sin embargo, el pueblo, ¿verdad? Va a ser aquella fracción de la población que se encuentra en un territorio determinado, digamos, vinculado a un territorio determinado, y que posee derechos de carácter civiles y políticos. Y en eso entonces, en esa lógica, nosotros nos encontramos con la ciudadanía, ¿verdad? El concepto de ciudadano. Entonces, la respuesta correcta era la B. Bien, respecto de la soberanía, dice, está limitada en Chile por, y ahí entonces la respuesta correcta era ninguna de las anteriores. Bien, especialmente teniendo en cuenta, digamos, que lo que dice literalmente el artículo 5, inciso segundo de la Constitución. Bien, y me parece que esta era la última pregunta, sí, me parece que sí. A ver, déjenme revisar. Sí, creo que sí. Que dice lo siguiente, respecto de la expresión República Democrática del artículo 4 de la Constitución Política de la República, podemos señalar que, y aquí la respuesta correcta era B, ¿ya? Muchos estudiantes consignaron como respuesta correcta la letra C. Y aquí entonces les quiero comentar lo siguiente.
que la Constitución habla de república democrática. Entonces, cuando nosotros hacemos alusión precisamente a al hecho de que existe, de cuál sería la respuesta más correcta en este sentido, tenemos que tener en consideración que la correspondencia a la alusión contrapuesta de monarquía es solamente república. Y el enunciado es claro señalar eso, que es república democrática, ¿ya? Entonces, básicamente, si solamente la pregunta hablara sobre la república, estaría correcto precisamente que hace alusión precisamente a la antítesis de la monarquía. Pero en este caso en particular, la prueba hace alusión al texto completo del artículo 4, es decir, república democrática, ¿ya? En ese sentido, no es solamente que en la república exista alternancia en el poder y que el poder sea bajo la elección, digamos, que sea elegido, ¿verdad? Y que tenga un respeto irrestricto de los derechos humanos, sino que además que sea democrática. Y eso quiere decir, ¿verdad?, la necesidad de participación de las personas en decisiones de carácter público, ¿ya? No, en ambas secciones eran 12 preguntas de alternativas, eran distintas. Entonces, esta pauta de evaluación sirve para ambas secciones. Ambas secciones tuvieron 12, se utilizó la misma tabla, 12 preguntas de selección múltiple y solamente 2 de desarrollo. ¿Ya? Bien, me parece que es esas las que, sí, esas son las preguntas que tenían ustedes. Sí. Bien, y ahora respecto de, déjenme minimizar esta ventana para poder irme a alguna prueba, porque ya ni me acuerdo cuáles eran sus preguntas de desarrollo. Aquí voy. Las preguntas de desarrollo, tengo claro que la primera era sobre la nulidad de derecho público, ¿cierto? Entonces, para que ustedes tengan en consideración qué es, ya, gracias Catalina, para que tengan en consideración, a propósito de la pregunta que me formula Javiera, perdón, es básicamente, ¿qué es lo que se esperaba de ustedes en la pregunta? Primero, en cada una de las preguntas. Primero, definir, digamos, qué era la nulidad de derecho público, ¿verdad? Entendiendo que esta era una sanción jurídica que se le entregaba a un acto, ¿verdad?, cuyo nacimiento había adolecido de algún vicio en su conformación, ¿verdad? Vincularlo con el texto constitucional que habla precisamente de esta sanción al acto de derecho público como la sanción de nulidad, de acuerdo a lo que dice el artículo 7 de la Constitución Política de la República. Luego, era necesario que ustedes dieran las características de esta nulidad y las circunstancias en las cuales se podía otorgar. Es decir, donde eventualmente, cuáles podían ser las hipótesis en las cuales podríamos evidenciar una nulidad de derecho público, ¿ya? Y luego las características, ¿verdad? El hecho de que sea insubsanable, que la acción no prescriba, que eventualmente sea solicitada por la vía de la acción o de la excepción, que además opere ipso facto, de acuerdo a lo que hemos establecido, y si es que era necesaria o no la adopción o la declaración de un tribunal de justicia, ¿verdad? Y ahí entonces, como les digo, habían algunas ambigüedades en términos que algunos decían, no, pero mire, no requiere declaración judicial, pero después decía, y el tribunal va a definir si es que es nulo. Mire, solo resta que lo constate el superior jerárquico, que lo constate el funcionario y va a ser nulo. Entonces, por cierto, eso era lo que se requería, ¿verdad? Entonces, las preguntas, a la pregunta de Javier en particular, no tengo el puntaje porque fui corrigiendo, poniendo tickets y X,
y luego fui leyendo las preguntas y otorgándoles un puntaje, pero no registré los nombres, así es que no podría tener el detalle. Pero eso es lo que yo les digo en este momento, es lo necesario para haber obtenido 5 puntos como máximo, ¿ya? Y ahí fueron decayendo las notas, ¿verdad? De que, por ejemplo, usted consignaba todo, pero no ponía las características, tenía 4 puntos. Creo que lo que menos puse en esa pregunta fueron 3 puntos, en donde decían, la nulidad de derecho público es una sanción que está en la Constitución, ¿verdad? Eso no es incorrecto, pero es absolutamente incompleto, ¿verdad? La pregunta era, refiérase en términos generales a la nulidad de derecho público como sanción. ¿Por qué se establece una sanción? Entonces, lo propio es que uno comience con la definición, las características, las situaciones en las cuales se puede aplicar y la forma en cómo se aplica, digamos, como sanción. Y luego, respecto del propósito de la declaración de patrimonio. Aquí me llamó la atención porque las instrucciones eran claras, de hecho van con mayúsculas, dice máximo 10 líneas. Habían algunos estudiantes que se extendían demasiado, ponían las normas constitucionales, las normas legales, incluso el procedimiento que tenía que ir al notario, el plazo desde que había sido investido, 30 días, etcétera, pero no me decían cuál era el propósito, ¿verdad? Entonces, la invitación es que desde ya, ustedes son estudiantes de segundo año, tienen que saber que en el derecho las palabras son fundamentales. Ustedes deben saber y deben tratar de tener la máxima y la mejor comprensión de lectura. Si ustedes le preguntan cuál es el propósito de la declaración de patrimonio, no está mal que se refiere a la declaración de patrimonio, pero eso no va a significar de que usted deje de decir cuál es el propósito. Y ahí básicamente es, obviamente, lo que se aspira es que si usted definía la declaración de patrimonio, quiénes debían hacerlo, en qué circunstancias, los plazos, el procedimiento estaba bien. Pero el propósito aquí es clave, ¿verdad? El propósito de este elemento concurre precisamente al fortalecimiento de los principios de la probidad y la transparencia en los actos de la administración del Estado. Y eso va a evitar efectivamente que cualquier funcionario público, no solamente aquel que se vea mayoritariamente afectado o propenso, porque eso me decían algunos, me contestaban, y que probablemente lo revisaron así con el profesor porque fueron muchas preguntas. Pero fíjense que no necesariamente aquel funcionario público más pobre, digamos, que tiene más problemas económicos va a ser más propenso a actos corruptivos. Puede ser cualquiera, de hecho puede ser al revés. Aquellos que más tienen, más quieren. Y eventualmente también pueden ser susceptibles de corromperse, digamos. Entonces, básicamente es a propósito de la transparencia, aportan a los principios de transparencia y probidad de los actos de la administración del Estado, ¿verdad? Y de las personas personas que conforman a estos agentes del Estado. Es decir, tener un conocimiento de el patrimonio y de los intereses, ¿ya? De las personas con el fin, ¿verdad?, de saber con cuánto entra a la administración del Estado y cuánto va a tener una vez que eventualmente salga de la administración del Estado. Y evidentemente eso va a generar una condición de transparencia necesaria para saber que eventualmente esta persona no tuvo un enriquecimiento ilícito a propósito de las arcas fiscales a las cuales él podría haber tenido algún tipo de acceso, ¿verdad? Entonces, básicamente es promover estos principios que fueron incorporados a propósito de la reforma del año 2005 en el artículo 8 de la Constitución, con la finalidad, digamos, de que no existan por parte de los funcionarios públicos, ¿verdad?, actitudes que puedan perjudicar a la comunidad, perjudicando a sí mismo y empobreciendo el patrimonio fiscal en favor de ellos mismos y no teniendo en consideración un bien general, ¿verdad? Entonces, en la medida que quien contestó solamente el propósito, que era la pregunta, ¿cuál es el propósito? Ahí hay una pregunta cerrada, está bien, pero quienes incluyeron más cosas también se consideró un puntaje, siempre y cuando
mencionaran el propósito propio de la declaración de patrimonio. Bien, y así entonces se fue descontando el puntaje de los 5, 4 y 3 puntos. Me parece que no hubo nadie, salvo que aquella persona que no contestó, digo. Pero eso. Así que eso. No sé si tienen alguna otra inquietud, jóvenes, respecto de la pregunta. No, perfecto. Ya. ¿Alguna inquietud respecto de la materia que hemos revisado? Ya, déjenme buscarla, les lo digo de inmediato. Lo que pasa es que, como les decía, la pauta de corrección es eh, para todas las secciones, digamos. Entonces el profesor no clasificó. Y yo no quise meterle mano a ese instrumento precisamente para no afectar la autoría del mismo. Pero le digo de inmediato, esta es la sección 14.117. Entonces, la pregunta 10. Voy de inmediato, denme un segundo. Se está abriendo el archivo. 8, 9, 10. La pregunta 10 decía, según el artículo 5, el poder es, y la alternativa correcta era la letra B, ejercido por la ciudadanía, Catalina. De nada, no se preocupe. Bien, ¿alguna inquietud, chicos, chicas, jóvenes, estudiantes? Hay solamente un varón en la sala. Dígame, Josefa. Si gusta, ocupa el audio, no hay inconveniente. Ya, esa es una información que les iba a subir a la plataforma, pero ya que me lo preguntan, lo vamos a aclarar. Para aquellos que están viendo este video y que a lo mejor no están leyendo el chat, una compañera de ustedes me pregunta qué parte empieza la materia que entra para el solemne número 2. Entonces, en razón de eso, teniendo en consideración que Derecho Constitucional 1, ustedes fueron evaluados de lo que ha dicho, lo que está por programa, que ustedes fueron evaluados sobre la unidad génesis de la Constitución, unidad fuentes del derecho constitucional y de la unidad bases de la institucionalidad, es decir, las 3 primeras unidades, yo tendría que evaluar derechos y deberes políticos, ¿verdad? Es decir, desde el artículo 10 en adelante, la unidad 5, derechos y deberes constitucionales, y no les puedo decir el hasta, porque de acuerdo al nuevo calendario académico, producto de esta semana de consolidación del aprendizaje, las autoridades de la facultad, exactamente, Catalina, se reprogramó la evaluación para el día 24 a las 11 de la mañana. 24 de junio a las 11 de la mañana. Entonces yo voy a ver cuánto más avanzo. Espero terminar con el 19 y revisar acción de amparo, acciones en general. ¿Ya? Así es que ahí les voy a avisar cuánto es lo que nos resta.
Bien, así es que, tal como dice Catalina, hagan caso omiso a la información que sale en la plataforma, que yo por defecto no la puedo sacar porque yo no la incorporé, donde hay un anuncio de CREA que dice que además la prueba es el 17. Olviden esa fecha, omitan ese mensaje, la prueba es el día 24 de junio a las 11 de la mañana. Modalidad, porque ya sé que me lo van a preguntar, va a ser de selección múltiple para no tardarme tanto en la corrección de la evaluación. Bien, así es que selección múltiple. Y con un tiempo prudente de tiempo para que todos puedan resolver su prueba y además teniendo en consideración también que no todos los estudiantes tienen factibilidad de conexión. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a tener eso en cuenta para poder hacer la evaluación. Así que modalidad escrita, remota, digital, selección múltiple. ¿Bien? ¿Alguna otra inquietud? Ya. Bien. Entonces, no habiendo más inquietudes respecto de la retroalimentación de la evaluación ni tampoco de materia, yo voy a poner a disposición entonces, voy a detener la grabación para que este material quede a disposición de sus compañeros que no están viendo en este momento y de los que están presentes también. Y me voy a mantener en el micrófono, o sea, no en el micrófono, en la plataforma hasta la duración de la clase, es decir, hasta las 19 horas en el caso de que alguien quisiera formularme alguna pregunta. Sin perjuicio de eso, no voy a estar con la cámara y no voy a estar con el micrófono activo. ¿Bien? Así es que esos jóvenes, aprovecho de despedirme a los estudiantes que están presentes, que están acá en la sala, y también a aquellos estudiantes que lo van a ver de manera remota. Por favor, cuídense ustedes y sus familias, sigan las medidas sanitarias dictadas por la autoridad para que ninguno de ustedes se vea afectado por este virus. Bien, así que eso, chicos, cuídense, que estén muy bien y nosotros nos estaríamos viendo ya nuevamente el jueves de esta semana. Bien, cuídense, que estén muy bien, hasta luego. Chao, que estén bien.